En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo del 25 al 27, dice: Grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús ha pronunciado estas palabras exactamente después de haber contado la parábola de la Gran Cena. En el video anterior hablábamos de esta parábola y de las excusas que muchos de los invitados ponían. Y es justamente esta parábola lo que motiva las palabras de Jesús. Las excusas que ponían las personas en esta parábola eran haber comprado una hacienda, haber comprado una yunta de bueyes, haberse casado. Pero el problema no estaba en ninguna de estas cosas, sino en las personas que daban las excusas. Jesús relata estas excusas ayudándonos a entender las razones que a lo largo de la historia los hombres han ido dando para no seguirlo a Él. Jesús sabe qué pasaba en ese momento y que seguirá pasando a lo largo de la historia. Multitudes de personas lo seguían, pero dice en Juan capítulo 2, versículo 24, que Jesús no se fiaba de ellos. Él conocía el corazón de los hombres y cuán volátil, cuán cambiante, cuán emocional podía ser para primero decir que sí, a seguirlo, sin antes haber entendido realmente qué significaba seguir a Cristo. La gente se sentía, y en este tiempo también se siente muy atraída por Cristo, pero tan pronto como ellos entienden que les va a costar un alto precio el seguir a Cristo, muestran dónde está su verdadero amor. En estos pasajes, como ya lo ha hecho antes también, Jesús eleva y deja en claro cuál será la alta demanda de seguirlo. Y no nos confundamos, ya que la salvación es gratuita para todo aquel que viene a Cristo, pero el seguirlo a Él tendrá un costo muy alto. Imagina que se te presenta la mejor oportunidad de tu vida y te ofrecen una beca para que estudies lo que quieras. No importa el precio, no importa el tiempo, todo será pagado. Es más, no solamente tus estudios, sino que también te van a pagar a ti para que te dediques solamente a estudiar. La persona entendida aprovechará y estudiará y pondrá su mejor esfuerzo. Dejará las distracciones, las fiestas y tantas tonterías para poder aprovechar al máximo esta oportunidad. Por otra parte, el no entendido tomará la oportunidad seguramente, pero relajado sabiendo que todo está pagado y que tiene tiempo de sobra y dinero gratis, estará de fiesta en fiesta, de vicio en vicio, o distrayéndose por donde quiera hasta finalmente acabar. La oportunidad fue gratuita para ambos, pero solo a uno de ellos le costó dejarlo todo para poder aprovechar esta oportunidad. Eso es a lo que Jesús se refiere, y les dice: esto es lo que te va a costar todo el seguirme. En primer lugar, Jesús les dice a aquellos que lo estaban siguiendo: el que no aborrece a su padre, y a su madre, a su mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y la multitud entendía que esto que Jesús estaba diciendo era una hipérbole, era una exageración, era como decir: tengo tanta hambre que me comería 10 hamburguesas yo solo. Nadie puede comerse 10 hamburguesas él solo en un momento, pero se entiende que la persona está tratando de decir que tenía mucha hambre. Igual Jesús está diciéndoles aquí que ellos necesitan ponerlo a él y a su causa en primer lugar. Esto les va a acarrear problemas, tal vez desprecio por parte de sus familias, a veces incluso el cortar lazos familiares, pero ellos debían estar dispuestos a poner a Jesús primero. En Lucas capítulo 8, versículo 21, Jesús estaba enseñando cuando sus hermanos y su madre llegaron.
En ese momento, alguien le avisó que ellos estaban allí, y Jesús respondió diciendo: Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen y hacen la voluntad de Dios. Sus hermanos ni siquiera creían en lo que él decía, lo trataban incluso por loco, pero Jesús muestra dónde están sus prioridades, con aquellos que han abrazado la causa de Dios, y no con otros a pesar del vínculo sanguíneo que puedan tener. A veces no tendremos casos tan extremos como esos, pero en lo cotidiano tendremos que hacer elecciones constantemente. Normalmente en estas elecciones el más afectado es Dios, porque ponemos primero las bodas, los cumpleaños, los eventos sociales, el descanso, antes que a Dios mismo. Es fácil ver a alguien por las redes sociales que fue a algún lugar, pero es difícil ver que alguien publique algo acerca de su tiempo con el Señor. No lo has buscado el día de hoy, pero tienes tiempo para salir con amigos, a comer o ir al cine. Cualquiera que no pone primero a Cristo y a su causa no puede ser su discípulo. Cualquiera que no lo tiene a Él en primer lugar. Luego de eso, cuando Cristo empieza a hablar acerca de cargar su cruz, no se está refiriendo a los problemas o aflicciones que todos tenemos aquí, sino que Él está hablando acerca de lo costoso que será seguirlo. Cualquier persona en la época de Jesús sabía que la cruz estaba designada a los peores criminales, que sin duda serían despreciados, ridiculizados, sufrirían el peor de los castigos. Y debemos reconocer que los cristianos del primer siglo no se ganaron la simpatía de muchos por ser buenos trabajadores, o por ser honestos, que por cierto sí eran todo esto y más, sino que ellos se ganaron el desprecio de muchos, porque confrontaron su sociedad, las injusticias, el modo de vida y las mentiras. Nosotros en la actualidad toleramos las injusticias, nos reímos de las mismas bromas del mundo, pero somos puntuales y respetuosos. Por eso nos aman. Es el mismo Pedro que escribió que nos sometamos a toda autoridad humana, el mismo que fue reprendido por sus autoridades judías, y que le dijeron que no predique más, pero que aún así lo hizo, no por desobediencia, sino que en cuestiones de autoridad, Dios tiene un peso mucho más infinito que cualquier autoridad humana. A veces pensamos que el evangelismo o discipulado se trata de hacer sentir bien a las personas, que la pasen bien, se relajen para que vengan otra semana más. Pero es diferente a la forma en la que Jesús lo hacía, porque en el texto que leíamos al inicio parece que quisiera alejarlos de Él en lugar de atraerlos a Él. Hubo una ocasión en que las enseñanzas de Jesús fueron tan fuertes que muchos de sus discípulos lo abandonaron. Él no hizo nada para detenerlos, sino que dejó que se fueran. Él no minimizó el costo de seguirlo y habló de una gracia barata, sino que habló de cuánto costaría el seguirlo. Cargar nuestra cruz habla de crucificar mi yo, mis sueños, mis aspiraciones, aquellas cosas que tal vez otros continúan haciendo, pero que yo ya no puedo hacer, porque he abrazado la causa de Cristo en mi vida. El hecho de abrazar la causa de Cristo me lleva a desabrazar otras cosas. No puedo tenerlo todo. O es Cristo o soy yo, o es Cristo o es el mundo, pero no son los dos. Cuando vemos la Alemania de 1938, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer tuvo que decidir entre quedarse en la tranquilidad de los Estados Unidos, dando conferencias y viviendo allí, o regresar a Alemania y enfrentar desde allí persecución por parte del gobierno nazi contra los cristianos y todos aquellos que apoyaran a los judíos. Pero él eligió regresar a Alemania para entrenar ministros firmes en la palabra, que no se desviaran en el evangelio mezclado que el gobierno había impuesto en las iglesias, y que muchos ministros habían abrazado. Finalmente esto le terminó costando a él la vida en el año 1945.
donde fue llevado a un campo de concentración y finalmente, después de haber llevado a cabo una celebración de la Cena del Señor, fue llevado a la horca y fue muerto. Este mismo hombre fue quien escribió en estos tiempos un libro llamado El costo del discipulado, en el que dice: solo el que cree es obediente, y solo el que es obediente cree. La pasividad del cristiano es una gracia barata, porque pretende seguir al Cristo crucificado, quiere ser su discípulo a un costo muy bajo, sin sacrificios, sin sudor, sin que le cueste. Eso es una gracia barata.